Si estás trabajando por cuenta ajena, que sepas que tienes jefe, pero ¿tu jefe te está rompiendo a la hora de trabajar? Yo soy Aitor, soy graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero también conozco lo que es la precariedad vivida desde dentro. Por lo tanto, mi lema es trabajar sin romperte. La idea del vídeo de hoy es hablar de un poco los tipos de jefes que nos podemos encontrar en el mercado laboral, pero especialmente aquellos jefes que realmente te están rompiendo como trabajador y tú posiblemente no te estés dando cuenta. Así que el objetivo de hoy es un poco detectar dónde se encuentran esas posibles amenazas ante la falta de liderazgo de ciertos trabajos precarios. En primer lugar, vamos a hablar del jefe estándar. Es decir, el jefe que si tú trabajas bien, te premia. Y si tú trabajas mal, pues simplemente te puede despedir, te puede sancionar, un montón de cosas. Pero este jefe estándar, el problema que tiene es que es un jefe que de alguna manera pues simplemente se limita a lo básico, que es que si un trabajador está trabajando bien, le premia y si no, pues se va. Es decir, no hay un liderazgo, solamente va con el librillo. Si cumple las normas, bien, si no, mal. Es lo básico, es correcto, pero sí que es cierto que para que haya un buen proyecto en una empresa o en un trabajo, es fundamental pasar de lo que es acatar órdenes a pasar a lo que es un liderazgo real. Y el jefe estándar tiene precisamente ese problema, que es el problema de ir a lo básico, que es por lo que se empieza. Pero un buen jefe no es simplemente el que va a lo básico. Igual en una etapa muy primigenia lo puede ser, pero cuando ya estamos hablando de un proyecto ambicioso con algo con rodaje, ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque un buen jefe lo que tiene que hacer es potenciar a sus trabajadores. Ahora vamos a empezar ya con lo que personalmente y mucha gente sin que se dé cuenta son los verdaderos problemas a la hora de ejercer liderazgo en las empresas. Aquellos jefes que realmente pueden ser más una amenaza para los trabajadores que una oportunidad. Y vamos a empezar por el que no aparece en el organigrama, que es el jefe encubierto. El jefe encubierto, si lo podríamos llamar coloquialmente de alguna manera, es el empleado del mes. Es decir, esa persona dentro de la empresa que acata absolutamente todas las órdenes sin cuestionárselas, hace el trabajo perfecto y sin darse cuenta está moviendo toda la red social y las influencias de la empresa. Es, por así decirlo, esa persona que puede que fuera de la empresa su vida pase desapercibida, pero dentro de la empresa es la persona más valorada, más querida, de la que todo el mundo habla, todo el mundo quiere ser como él. Pero esto también tiene un poco su trampa, porque muchas veces desde arriba se dan cuenta de que esa persona no cuestiona el ecosistema que hay dentro de la empresa. Así que muchas veces termina siendo víctima de su propio éxito, en el sentido de que, vale, es la que mejor trabaja, pero ¿acaso consigue ascenso? Porque posiblemente igual el hecho de hacer mejor las tareas, en vez de llevarle a un ascenso, le puede llevar a lo que es hacer más tareas. Y si llega a un ascenso, pues puede ser un ascenso temporal perfectamente manipulable. Sí, tú ves que es la persona que mejor trabaja, la que está todo el día rodeada de gente, la que mueve la red social de la empresa, y claro, a nadie le gusta quedarse fuera de los círculos sociales de la empresa, porque siempre es bueno socializar. Pero sí que es verdad de que viene muy bien en un trabajo tener pensamiento crítico. Esto no es un ataque a ese tipo de personas, sino que si tú, por ejemplo, te encuentras con esa persona empleada del mes, con ese rendimiento perfecto y esa influencia social tan por encima de la media con respecto al resto de la plantilla, simplemente actúa con personalidad. Sé educado, habla lo que tengas que hablar con él. Si te acepta, bien. Si no te acepta, pues lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo. Simplemente limítate a hacer las cosas como mejor sabes y ya está. No te compliques. Al trabajo no se va precisamente
a hacer amigos. ¿Que se puede? Perfecto. ¿Que no se puede? Pues, oye, mala suerte, pero en una situación así, lo mejor que puedes tener es personalidad y no apostar todo a una sola carta, que es la sola carta de tu propia empresa. Tu propia empresa en la que estás trabajando en este preciso momento. Y ahora voy con uno de los jefes más peligrosos y letales del mercado laboral español. Y no es precisamente lo que parece. Porque este jefe es el impostor, el falso cercano. Imagínate que acabas de entrar nuevo a un puesto de trabajo y necesitas formación. Pues llegas y ves como que tu jefe, esa persona que supuestamente va a estar al mando de ti, lo ves como una persona extremadamente amable, súper cercana, cálida, cariñosa, que de alguna manera como que parece que te va a abrazar en cualquier momento y que de alguna manera te vende ese puesto de trabajo como una experiencia maravillosa. No es así. Es verdad que muchos jefes son muy amables por naturaleza y terminan siendo unos líderes increíbles, pero yo estoy hablando del que crea una fachada de humildad, de ternura, de amor, de liderazgo, para luego precisamente hacerte daño. Y estos son muy comunes. Hay que tener muchísimo cuidado y especialmente si estamos hablando de trabajadores neurodivergentes que tienden a tomarse las cosas de manera más literal y son más cuadriculados y superficiales de mente. Si veis de alguna manera que entráis a un puesto de trabajo y os encontráis con que vuestro jefe es sospechosamente amable, tened muchísimo cuidado, tened personalidad, no tengáis miedo a las decisiones que pueda tomar y si toma alguna decisión con la que no estéis de acuerdo o os despide en un periodo de prueba, no os alarméis porque forma parte del personaje. No os desaniméis. Ante una situación así, personalidad, dejaros enseñar y por encima de todo, haced lo que sabéis. Porque al final las decisiones de ese tipo de gente no van a depender de vosotros. Así que sed profesionales y tened personalidad. Y afrontad el miedo a lo que pueda pasar. Porque nunca se sabe por dónde puede salir ese tipo de jefe. Otro tipo de jefe que puede romperte a la hora de trabajar, que es el retenedor. Este jefe se define de una manera bastante sencilla. Pan para hoy y hambre para mañana. Es un jefe que tú entras a una empresa, te enseña, tú te terminas adaptando al puesto, terminas trabajando bien, consigues pasar el periodo de prueba, accedes a todas las prestaciones definitivas de tu contrato de trabajo y de alguna manera pues como que ese jefe te lleva a una estabilidad. ¿Cuál es el problema de este jefe retenedor? De que una vez que llegas a ese punto ya ni subes ni bajas. Es un jefe que no te va a despedir. Pero imaginemos una cosa, que tu contrato de trabajo está sujeto al salario mínimo interprofesional y dentro de esa empresa tienes mogollón de posibilidades de ascenso. Y van pasando los años, no consigues un ascenso. Van pasando los años, no consigues un ascenso. Tu nota en las evaluaciones como que se queda estancada. Da igual lo que hagas. Puedes hacer lo que sabes, puedes ganar más habilidades en el puesto, puedes ayudar a más gente que se incorpora, etc. Pero si estás en manos de este tipo de jefe y de alguna manera te dificulta lo que es esa promoción y todo depende de lo que es un poco tu antigüedad o de las horas que trabajes en los picos de producción, pues creo que lo mejor que puedes hacer es adelantarte a ese tipo de jefes y en lugar de esperar la promoción interna dentro de la empresa, empezar a crear tú mismo la manera de poder promocionar como trabajador, bien pues en otras empresas del sector, desarrollando otro tipo de habilidades, formaciones, etc. Es decir, no desesperarse porque si bien es cierto que siempre es bueno tener una nómina fija, tampoco es bueno que esa nómina fija sea perenne. Y sobre todo si estamos hablando de una nómina fija ajustada al salario mínimo interprofesional. Con el coste de la vida que hay, sinceramente, hay que tener un poco de cuidado y no conformarse y buscar otro tipo de alternativas. Y me he dejado el último tipo de jefe para el final. Que ese último tipo de jefe es uno mismo. ¿Por qué? Porque tú como trabajador vales lo que generas.
Una persona de arriba en una empresa, pues igual puede decidir si continúas o no en un puesto de trabajo. Pero eso no depende de ti. De ti lo que depende es qué haces durante tu jornada de trabajo y qué haces fuera de tu jornada de trabajo para tener independencia y poder crear tu propio valor a tiempo real más allá de lo que marca una nómina o los criterios de una empresa. Así que si de alguna manera tienes, sobre todo ahora en estos trabajos de verano, que se suelen caracterizar por la temporalidad y la precariedad, tienes alguno de estos jefes, no dudes ni por un solo momento en poder agendar una llamada conmigo en el link que dejo en la descripción, porque trabajar sin romperte es la clave para poder desarrollar una buena carrera profesional dentro del mercado laboral. Like y suscríbete.